Aquí me quedo, por BIR Radio 101.7 FM. Yo te he visto internado en las montañas, dibujando las mañanas con el sol. ¿Qué tal, amigos? Soy Noé Tinoco. Cuando yo escribí la canción dedicada al comandante Tomás Borges, no sospeché que esta canción alzara vuelo o trascendiera pues de la manera como lo hizo. Yo pretendía con ella aclarar dudas o inquietudes que tenía un grupo de niños acerca de la personalidad del comandante Tomás. Entonces recopilamos las experiencias, las vivencias de Tomás con nuestro pueblo y las plasmamos en esta canción. Nicaragua nuevo sigue enamorada, sin botella que se arregla con motor, con su nagua, su gran cintura, bien le debe su hermosura al hombre del septentrión. Entonces, ahora que Tomás ya no camina entre nosotros desde hace 10 años, y que habita otras esferas, reconocemos a Tomás como la estrella que guía a nuestro pueblo, como un lucero, y seguimos su estela, la cual son sus ideas. Queremos decirle al comandante que seguimos siempre firmes a nuestros principios, leales a nuestros principios revolucionarios. Compañero, comandante Tomás Borges, su ejemplo y será siempre inspiración. Hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos viva la revolución. Y hacia el sol de las victorias marcharemos y con Carlos te diremos viva la revolución. Estamos a un llamado a ganar esas elecciones para la supervivencia inclusive de la vida de nuestro propio pueblo. Y lo repito hasta que se mueran de rabia, FSLN, hoy, mañana y siempre. Internado en las montañas, dibujando las mañanas con el sol. Buenas tardes. Ya estamos al aire en la BIR Radio 101.7 FM. Aquí en este 25 de abril del 2024, hoy de la Tres Veces Heroica, también en la página Tres Veces Heroica, transmitiendo este día, pues 25 de abril. Con nosotros tenemos al compañero Alex Altamirano. Alejandro, ¿cómo es? ¿Alexander o Alex? Para más resumido, Alex. Alex, pegate bien el micrófono, acércalo bien. ¿Cómo te dicen? Me dicen Alejandro, Alex, pero mi nombre de pila es Alex. Ah, ok. ¿Y Alejo de dónde lo sacaste cuando lo pusiste en el Facebook? ¿O de dónde pues fíjate que un grupo de amigos me dijo Alejo, entonces, bueno, me quedé así. ¿Verdad? También me dicen así Alejo, pero generalmente Alex. Voy a hacer algo con el micrófono. Ese es el oficio de hacer los programas en vivo. Nosotros nos acomodamos en el camino, man. Entonces hoy con Alex tuve la idea de invitarlo para que pudiéramos platicar acerca de un gran personaje nuestro, nuestra historia, nuestra revolución, nuestro Frente Sandinista, un miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Creo que fue el último que quedó en nuestra generación, que logramos conocer nosotros, al comandante Tomás Borges Martínez, poeta nato, dijo Fidel que lo consideraba como un poeta nato, pues que esa era la ventaja que tenía sobre él,
decía el comandante Fidel Castro, Un grano de maíz, el libro que escribe, la plática que tiene Tomás con Fidel, y entonces le dice, Fidel, escuché con mucho interés tus palabras, Tomás, me maravilla tu capacidad de expresión y la forma bella que tiene de decir las cosas, tu forma poética. Dicen que el poeta nace y el orador se hace. Yo me hice un poco orador. Tú eres todavía mejor orador que yo. Tienes la ventaja sobre mí que eres poeta. Así es. Y eso tenía Tomás. Sí, en ese libro que vos decís, Grano de Maíz, una conversación con Fidel, le hace una pregunta, o más bien se cuestionaba, tanto Tomás como Fidel, sobre cómo se ha escrito la historia a través del tiempo. Y Tomás le pregunta a Fidel que si él algún momento de su vida iba a escribir la historia, ¿va?, sobre la Revolución Cubana. Y él decía que no, pues que había un grupo de personas que estaba detrás de él que podían hacer ese trabajo y que él podría asesorar, pues, en cuanto a escribir la historia, porque a través del tiempo la historia se va distorsionando. Sí. O se dicen medias verdades o medias mentiras. Y en el camino, pues, se llega a distorsionar un poco la historia. Y ponía como ejemplo la forma como los medios de comunicación intelectuales de derecha han desprestigiado, incluso hasta el día de hoy, lo que es la Revolución Cubana. Y que a través de sus combatientes, sus revolucionarios, el pueblo mismo de Cuba, que no se dejan engañar por la falacia comunicacional, logran entender entre la verdad y lo que es falso. Y también eso nos toca un poco a nosotros los nicaragüenses, porque en esta segunda etapa de la revolución mucho se ha dicho a nivel extranjero, ¿verdad? Y que en realidad lo que nosotros estamos viviendo es otro proceso, muy diferente a lo que pueden decir los medios de comunicación, en este caso los mercenarios de la derecha. Y eso es una mala intención, de hecho, porque señores que tergiversan esa realidad, la vivieron y saben que no es así, pero lo manipulan. Y ya que tocaste de tema, antes de que hable un poco más de Tomás, sí. Hoy se estuvo haciendo esa gran cumbre del ALBA, y también hizo el llamado el gobierno de Nicaragua a la no injerencia de Estados Unidos en los procesos de los países latinoamericanos y Nicaragua, pues, y una carta que envió el gobierno también, porque realmente siguen queriendo intervenir, siguen queriendo hacérselos del ejemplo, de democracia y de derechos humanos, diciendo de que aquí se están violando derechos humanos, o sea, y que están incluso gestionando billetes, millones y millones para la lucha por la democracia, entre comillas, y por la persecución, entre comillas, de la iglesia también. Entonces es increíble cómo todavía siguen manipulando esa realidad. Tiene la mal costumbre los Estados Unidos de creerse los gendarmes del planeta y comienza a hacer comunicados y evaluar a cada uno de los países de acuerdo a sus criterios, ¿verdad? Mientras tanto, en Estados Unidos día a día se arman tiroteos en las universidades, en escuelas públicas, y no pasa nada, pues. Allí se puede comprar un rifle de asalto en una pulpería. Como sea juguete, man. No, ¿verdad? Entonces prevalece el derecho a que vos camines un rifle de asalto a convivir en paz, ¿verdad? Y la industria armamentista, pues, siempre va a meter sus manos como para que no se cambie ese statu quo con el que vive Estados Unidos en estos momentos. Es increíble, pues, la doble moral. Y si nos ponemos a hablar también de los bombardeos, pues, claro, Palestina y todo eso, es increíble, pues. No hay derechos humanos de los que ellos pregonan, no existe. Tenemos mensajes, Alex, antes de hablar de Tomás. Tenemos a José Alexander Sevilla Pérez, saludos, Payito, desde la República del 14 de abril, aquí cerca, está José Alexander, saludos, José.
Claudio Hernández, buenas noches, Payo y compañía. Desde Guatemala los saludo y los veo viva. El FSLN y el comandante Tomás Borges. Mi madre, saludos a mi madre que está conectada por ahí, la Chilito. Violeta Onfalio Blandón Úbeda, saludos compita desde Managua. Está Violeta. Claudio Hernández, pone la música, llegó el comandante y mandó a parar. Juelita. Y en eso llegó Fidel. Y Angie Estelí, saludos que nos está viendo por ahí en la 3 veces heroica. Nos pueden llamar también en la línea de la cabina de Birradio, es la 2719-9647, aquí en Birradio. También pueden buscar en la página web birradioestereo.com y ahí pueden sintonizarnos online si andan fuera de Estelí y no pueden escucharlo en Facebook, pues lo escuchan en vivo en birradioestereo.com, con B, no con V, birradioestereo.com. Y entonces, Alex, ¿cuál es tu apreciación en cómo te impacta en tu vida la vida de Tomás Borges? ¿Cómo lo ves? Mira, yo estaba acostumbrado a escuchar a Tomás en los discursos, muy elocuente. Tomás era un orador por excelencia y con un discurso totalmente incendiario, ¿verdad? ¿Cómo descubro a Tomás? En la universidad, de repente yo miré en uno de los estantes, Carlos, el amanecer dejó de ser una tentación. Lo pido prestado y comienzo a leerlo y voy descubriendo a Tomás, ¿verdad? Y cómo él cuenta, ese escrito es un homenaje póstumo a Carlos Fonseca, y voy descubriendo que de allí Carlos Mejía Godoy tomó la canción, el himno a Carlos Fonseca, ¿verdad? Y descubro de que Tomás es un excelente escritor, un excelente poeta. Resumir a Tomás en una sola palabra es decir que Tomás es el vivo concepto de lo que es lealtad. Se cuenta a través de muchos testimonios cuando él fue tomado preso en una pequeña escaramuza que se dio y que cayó preso, ¿verdad? Y que los esbirros comenzaron a torturarlo una y otra vez, noche y día, exigiéndole pues la ubicación de las casas de seguridad. Y él no dijo totalmente nada. Y en una entrevista que hace a Marcio Vargas, él dice sentirse complacido de que el comandante Carlos Fonseca le dijera: no se mueve nadie porque Tomás no va a hablar. Esa es la convicción revolucionaria de Tomás, la lealtad. Y es a lo que nosotros como sandinistas, como revolucionarios debemos de apelar. Siempre ser leal ante cualquier adversidad, porque la adversidad siempre va a estar a la vuelta de la esquina. Lo que pasó en el 2018 todavía hay secuelas de eso, y que hay que estar siempre un ojo abierto y otro cerrado ante cualquier eventualidad que se pueda dar, y siempre apelar a esa lealtad de Tomás, siempre tener presente de que las convicciones revolucionarias no deben cambiar de acuerdo a la motivación política que puedas tener, o que te traten de confundir, porque también eso pasa, ¿verdad? De que muchos compañeros se dejan llevar por noticias falsas, por información falsa, y que lo hacen dudar. El sandinista no puede dudar, el sandinista siempre debe ser leal, siempre debe ser Tomás. Siempre debe ser Tomás. Bonito final de esta reflexión de Ale. Y ahí está la voz de Tomás diciendo ese homenaje que le hizo Carlos. Dice que ese fue el mejor homenaje que le hizo Carlos a él, la lealtad. Vamos a escuchar un poquito de Tomás. No fue sino años después que me di cuenta de que Carlos Fonseca había ordenado que nadie se moviera, ni él, inclusive, de los lugares donde estaban refugiados, teniendo la certeza absoluta de que yo no le diría al enemigo el lugar de su refugio. Si tengo que explicar cuál es la satisfacción más grande de mi vida,
Creo que es esa la confianza que Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, tuvo. No fue sino años después que me di cuenta, humilde revolucionario, de que Carlos Fonseca... Ese es el mejor homenaje. Hay otro discurso que a mí me gusta, Alex, de Tomás, y que lo retomo siempre, lo he retomado siempre hace muchos años en la radio, porque habla sobre los que se fueron en los 90. Y él dice, y ahí vamos a escucharlo, pues, lo que habla de la gente que se fue. Por un lado, no es lo mismo ser militante de un partido cuando se está en el gobierno que serlo cuando ya no se está en el gobierno. Esto explica, a mi juicio, el por qué se han ido de nuestras filas algunos de estos compañeros que en general desempeñaron correctamente sus funciones de alto funcionario del Estado. Otros se han distanciado por razones políticas y tal vez ideológicas. Lamentamos mucho que se hayan ido, pero el pueblo también tiene la palabra para juzgarlos. Quedaron en nuestras filas, sin embargo, centenares de miles de nicaragüenses, miles de héroes anónimas, muchos de ellos tal vez aquí presentes, han negado trabajadores políticos a tiempo completo, a quien nunca se les dio indemnización material ni más reconocimiento que la gratitud revolucionaria. Héroes que no fueron ministros, que no ocuparon posiciones relevantes, que estuvieron en las horas más difíciles, en el momento de las barricadas, a la hora del combate, que ofrecieron su sangre en las montañas y que siguen aquí presentes en el corazón, en las entrañas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Prácticamente está diciendo, se fueron los ministros, se fueron los altos cargos, pero la gente que estuvo desde la barricada, la gente que ha estado en los barrios y en las comunidades trabajando con el frente, ahí está. O sea, no tenemos por qué bajar la moral por eso. Claro. Hay otro, yo saqué otro discurso pequeño que tiene que ver con lo que vos estás diciendo ahorita. Él decía en un discurso, hace 36 años, el pueblo sabe la verdad de todo. Nadie puede engañar al pueblo. ¿Acaso alguien no nos dijo que la soberanía no se discute, sino que se defiende con las armas en las manos? ¿Y qué ha hecho el pueblo sino defender la soberanía nacional con las armas en la mano? Cuando nosotros hablamos de pueblo, no estamos hablando de una categoría abstracta o de una noción teórica. No es que hayamos consultado los libros de Montesquieu, hablemos de hechos reales, de conceptos concretos. Hablemos de la mayoría de la población que desempeña distintas funciones en el aparato productivo. Es decir, hablamos de obreros, de campesinos, de artesanos, de estudiantes y de profesionales. El pueblo al que nos referimos tiene una intuición ancestral que detecta a su enemigo histórico con la misma facilidad que reconoce en el sandinismo su única alternativa. No digo simplemente una alternativa, repito, la única alternativa posible. No hay otra alternativa en Nicaragua que el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Montado en un colibrí, comiendo alguna raíz o dormido en una flor. Hay una entrevista también que quiero retomar porque la publicó la compañera Marcela y que habla sobre también el pensamiento de Tomás cuando le preguntan, ¿vos sabés que Tomás por la derecha fue, vendido mediáticamente como alguien temido? Y le preguntan, cuando fue Ministerio del Interior, algunas personas lo consideraban el hombre más temido de Nicaragua, le da crédito a esa apreciación. Y él dice, fui amado, temido y odiado. No se puede amar al pueblo sin ser temido y odiado por los enemigos del pueblo. Lógicamente, quienes lo vendieron como alguien temido era la derecha imperialista, pues siempre. Y da un ejemplo de ternura cuando perdona a uno de sus más grandes torturadores. Ahí está la calidad humana de Tomás. Claro. Tomás
digámoslo de esta forma, Tomás es ternura. Puede tener un rostro de piedra, pero por dentro Tomás era bien sensible, e incluso con los niños. También se cuenta que en la montaña una niña bien enferma, mortalmente enferma, murió en sus brazos por no contar con la medicina. Y eso lo entristeció, incluso se dice de que lo hizo llorar, y tomar esa desgracia como un aliciente de seguir luchando, seguir luchando, seguir luchando hasta lograr la victoria. Y lograr que los niños, como decía aquel himno que nosotros decíamos en la educación física, los niños nacen para ser felices, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que nació de Tomás. Sí, tiene sabor de Tomás esa frase. Sí. Entonces, de Tomás se puede decir mucho. La derecha puede decir mucho, incluso la derecha, por más que trataron de vilipendiarlo, le tenían mucho respeto. Porque cuando Tomás hablaba, el resto callaba. Y era bonito escucharlo cuando estaba en la Asamblea Nacional como diputado, ¿verdad? O los 19 de julio, cuando le tocaba de orador. Era increíble, de verdad, la forma apasionada como Tomás se refería. Y exigía, ¿verdad?, a los funcionarios siempre estar cerca del pueblo, siempre estar a la par del pueblo, caminar con el pueblo, ¿verdad? Esa es la esencia de ser sandinista, decía él, ¿verdad? También decía que era bien fácil no ser sandinista. Y que en un discurso también eso lo decía, y que era no ser sandinista, pues. Basta con ser cobarde, con ser mentiroso, rimador de versos, malgeniado, extravagante, pro-yanqui, enemigo de los pobres, o autollamarse disidente. Ya con eso te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Quiénes? A los que a nivel internacional los venden como los históricos. Ajá. Si sos disidente, no sos sandinista. Ahí ya dejaste a un lado la bandera rojinegra. Y como decía mi papá, el compañero Rafael Raúl en el programa pasado, de algunos compañeros del frente que en los 90 le decían que ya era hora de guardar la bandera rojinegra en un cofre, o sea, como que quedaba ya para la historia con la bandera rojinegra y que debería renacer otro tipo de sandinismo, o sea, ilógico totalmente, o sea, como quien dice, deja tus raíces, deja todos los miles y miles de muertos que cayeron en la lucha contra la dictadura, los miles de chavalos que cayeron en la defensa de la revolución en los 80 y todavía los chavalos que sufrieron el neoliberalismo, pues. Entonces es falta de lealtad, pues, como hemos estado hablando hasta ahora. Sí, estos que se fueron y que a la postre fueron traidores, querían hacer del Frente Sandinista una fuerza política de centro. Y todos sabemos aquí lo que significa ser de centro, ¿verdad? Estar bien con el Dios y con el diablo. Algunos que se manejan en otros países también, así. Sí. Hablar de un Frente Sandinista de centro izquierda no es hablar del PSOE en España. Es hablar de Chile, de Boris en Chile. La Bachelet. De Bachelet. Ese tipo de centro izquierda que no existe, gallo gallina. No existe ahí firmeza, no, ni convicción. Es correcto. Mira, hay otra pregunta que le hacen a Tomás, y es parecido a lo que estabas hablando vos. ¿Qué te sostuvo, qué te mantuvo vivo durante esos años de prisión? Y él decía, el amor a los seres humanos. Mientras estuve prisionero y torturado, tuve la convicción absoluta de que nunca nadie me obligaría a revelar secretos de mi organización. Me sentía poderoso e invulnerable por eso mismo. Los meses de tortura fueron los más felices de mi vida, dice. Es increíble, ¿verdad?, la convicción de alguien como Tomás. Claro, esa fue prácticamente parte de la formación, ¿verdad? E incluso, pues, para todos los compañeros, comandantes guerrilleros, combatientes guerrilleros, milicianos, correo, el pasar por el proceso de la tortura era como graduarse como revolucionario. O sea, pasar por el proceso de la tortura y aún así no delatar al compañero.
era como graduarse, ¿verdad? Como un revolucionario consciente, leal, mítico incluso, ¿verdad? En estos tiempos, gracias a Dios y gracias a estos compañeros, no se obliga a la juventud ese sacrificio. Gracias a Dios a este momento y gracias a estos compañeros que cayeron por la paz de Nicaragua, no se obliga a la juventud a ese tipo de sacrificio, pero sí se reconoce la entrega, el compromiso, que vos estés ahí. Decía, ser sandinista no es fácil, sí, porque cuando estamos en revolución, nosotros ganamos las elecciones. Y no es como en los 90 que el Estado de Nicaragua, los gobernantes querían deshacerse, despojarse del Estado. O sea, te vendo en Intel en aquel tiempo, te vendo la luz, te vendo todo el Estado, asumilo vos, empresa privada. Pero en revolución es el pueblo, en las instituciones del Estado, tiene que asumir la responsabilidad de atender al pueblo y acompañar al pueblo en sus situaciones, a las familias, pues. Entonces es difícil, no es fácil porque tenés que estar en cualquier momento que necesiten. Cuando hay una situación de emergencia, ¿quién está de primero? Las instituciones del gobierno. Ahí vemos en la alcaldía de Managua, en la alcaldía de Estelí, en la alcaldía de todo el departamento, ahí andan buscando cómo acompañar a la familia para apoyarla en que pues salgan de esa situación. Tenemos un mensaje de Claudio Hernández. Esos somos los que de verdad defendimos en los años 80 cuando nuestra revolución sandinista estaba agredida brutalmente por el gobierno gringo y la contra. Y seguimos defendiendo la revolución sandinista en el 2018. Fuimos llamados los verdaderos sandinistas a desarticular a los tranques sin pedir nada a cambio. El comandante Tomás es como el comandante Carlos Fonseca, es de los muertos que nunca mueren. De mi pueblo legendario. Estaba tan perdido en lo que andaba buscando, te me adelantás y muchas cosas, entonces digo, voy apartando. No nos hemos puesto de acuerdo desde antes con Alex. Ahí anda muchos archivos importantes que vamos a retomar, pero primero, Alex, vamos a poner una canción que nos pidieron. En eso llegó Fidel. Hay una versión que se llama En eso llegó Daniel, ¿verdad? De aquí de Nicaragua, pero vamos a poner la de Carlos Puebla. ¿Ah? No, hay una versión de Carlos Puebla a Tomás. ¿A Tomás también? Sí, buscamos. La vamos a buscar, vamos a ver. Y en eso llegó Tomás, se llama. Así debe llamarse. Búscalo como Carlos Puebla. Vamos a ver. Bueno, hay una de Carlos Puebla que es a Tomás Borges también. Sí. No, solo tenemos la de Carlos Puebla. Vamos a poner la de Fidel, pues. Mientras nos organizamos aquí con toda esa información, todo ese pensamiento vivo de Tomás. Saludos a Valeria Borges, ahí en Managua, compañera hija de comandante Tomás, y a Noé Tinoco, que nos está escuchando en Yalí, autor de estas de las canciones. Decíamos con Alex que es una de las mejores canciones que hemos escuchado a Tomás Borges. Y que la ponemos, decía Alex, a la par de la canción de Carlos Fonseca, que es una canción escrita realmente inspirada por palabras del comandante Tomás en la cárcel. Fíjate que a mí me da ganas como de llorar esa canción, ¿sabes por qué? Porque yo me imagino el dolor que sintió Tomás estando preso, que le digan que tu mejor amigo fue asesinado por la guardia y estando preso. Entonces, esa era la convicción de los revolucionarios en ese tiempo, o sea, tener que seguir adelante a pesar de ese dolor. Por eso él escribe, poseído por el dios de la furia, el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y después dice, y sediento de luz, te nombro hermano. hermano. Y da cosita porque realmente es una canción llena de amor a un hermano, a un compañero. Fidel decía de que era una de las canciones más bellas que había escuchado. De Nicaragua, sí. Vamos a poner Y en eso llegó Fidel, ya que hablaste de Fidel. Y aquí continuamos, pues, ya que estuvimos ahí escuchando la canción de Carlos Puebla a Fidel, no es porque meto ruido, vamos a decir, ahí meto un ruidito, este microbio, aló,
Ok, entonces tenemos otra pregunta que le hicieron, que publicó la compañera Marcela. La entrevista la hace a Fran Otero Luque, dice Marcela, y le preguntan, ¿quiénes son los líderes mundiales a quienes más admirás? Primero a Fidel Castro, segundo a Fidel Castro, tercero a Fidel Castro, cuarto a Fidel Castro, quinto a Fidel Castro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué esa devoción hacia Fidel Castro? Es el líder más completo, dice Tomás. Tiene una capacidad extraordinaria de entregarse a los demás. Es respetuoso, delicado y equitativo con sus compañeros. No tiene la enfermedad de la rivalidad ni de la envidia. No conoce el miedo ni la fatiga y nunca miente. Lo describes casi como un mesías. ¿Qué le criticarías a Fidel Castro? No haber tenido el olfato suficiente para detectar futuros traidores. Ni nosotros tenemos olfato, pero bueno. Pero a veces se necesita pasar por esos procesos para saber quién es quién, para saber quién está con vos, quién está contra vos. Y en el 2018 pues nos dimos cuenta. Ahí estaba el filtro, man. Ahí estaba el filtro y supimos pues de que quienes estaban serruchando, digamos de esta forma, el piso por debajo, ¿verdad? E incluso los que estaban con alianza política electoral con el frente, pues estaban haciendo su trabajo de caballo de Troya o de quinta columna, ¿verdad? Para socavar un gobierno electo legítimamente del 2007 y que era y es una piedra en el zapato de los yanquis, del jardín europeo. Un ejemplo, Nicaragua se volvió a ser un ejemplo a nivel latinoamericano. Estaba escuchando yo una entrevista a Lavrov, no sé si es canciller o ministro ruso, que decía de que el Latinoamérica era una parte importante para la transición del mundo unipolar en el que estamos actualmente, ahora inmerso, debilitado, muriendo, caduco, a ese mundo multipolar. Y los países latinoamericanos forman parte de ese proceso. ¿Y quiénes están a la lanza de ese proceso? Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿verdad? Para Estados Unidos somos el eje del mal. Para los que deseamos el mundo multipolar, somos parte de ese proceso que de una u otra forma, si no es hoy, mañana o dentro de muy poco, tendrá que darse ese parto y que Estados Unidos y los del Jardín Europeo se den cuenta de que ya no caben dentro de un mundo donde está por encima los privilegios de las multinacionales, los privilegios de las empresas armamentistas, los privilegios de los que saquean las riquezas naturales de los países latinoamericanos y del continente africano, ¿verdad? Que todavía creen que somos colonia de ellos. Entonces es importante pues de que no perdamos de vista ese proceso y que sabemos al día de hoy quiénes están a favor de un mundo multipolar, quiénes están a favor del sandinismo, quiénes son los verdaderos sandinistas y quiénes son los traidores. Y Tomás, además de ser, decíamos anteriormente, un orador, un escritor, periodista, porque fungió como periodista en esa entrevista que le hizo a Fidel Castro y que llamó Un grano de maíz, Plática con Fidel. También era poeta y le escribe a eso, que en el 2018 floreció su parte traidor, ¿verdad? Se les cayó la máscara y les quedó la del traidor, que decía en uno de sus poemas, recogido en Poesía Clandestina Reunida, que fueron poemas inéditos, escritos por el comandante Tomás, pero que no habían sido publicados y que Marcela Silva, viuda del comandante Tomás, recogió en 2014 y lo llamó Poesía Clandestina Reunida. Y en ese libro está un poema que se lo voy a dedicar a todos esos traidores, a todos esos que vendieron y escupieron la bandera
rojinegra y escupiendo la bandera rojinegra, escupieron la bandera azul y blanco, ¿verdad? La pusieron a merced del imperio norteamericano. Se puede confiar en los traidores. Ese es un poema pequeño, pero bien directo. Estoy persuadido de que la lealtad existe y en algunas conciencias es de mármol y de miel. Se debe confiar en ellas, pero también se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. Otra, traidor. Desde hace unos días ha mejorado mi memoria. Por eso no olvido la nariz maldita, el gato en acecho, la saliva oscura, con nombre y apellido de un traidor. Quisiera rogarle a mi memoria hacer de esa cara una excepción. Y podemos mencionar a los inmencionables, ¿verdad? A los traidores inmencionables y tratar de olvidarnos. Pero podríamos correr el riesgo de volver a cometer los mismos errores y es mejor tenerlo siempre presente. Siempre en el renglón, vos fuiste el traidor, vos vendiste a la patria, vos sos un expatriado porque traicionaste a la patria, traicionaste a Sandino, traicionaste a Carlos, traicionaste a Tomás, al comandante Germán, a todos los que nos antecedieron en este proceso de liberación. Así es, y es lo mínimo, hermano, porque hay que reconocerlo siempre y que nuestras nuevas generaciones lo reconozcan para que no vengan vestidos de oveja a promover democracia, entre comillas, y a promover una nueva república, entre comillas, también. Correcto. Que no vengan con los hijos y los nietos diciendo que son la nueva opción para la gente, para la familia, y vengan con esa bandera de nacionalismo, cuando realmente son los primeros que van allá pues a Estados Unidos a solicitar que se hagan sanciones, que se estrangule al pueblo, a la gente, a la familia, con políticas económicas injustas. Sanciones que no deja, que más bien se le debe llamar agresión. Agresiones, sí, la palabra real es agresiones. Sí, porque bloquear recursos para construcción de carreteras, construcción de hospitales, espacios públicos vitales para el bienestar de la población, no es más que una agresión. Es un asesinato en masa de a poco. Lo vas asfixiando poco a poco hasta doblegarlo, eliminarlo. Y Tomás decía en una de las entrevistas, ¿verdad?, que él tenía su columna vertebral intacta y sus rodillas no estaban enchimadas porque nunca se le rindió y nunca doblegó su columna para rendirle el charro a los norteamericanos, a los del jardín europeo, ¿verdad? Y nunca se le chimaron sus rodillas para arrodillarse, a como sí lo hacen los traidores. Pero fíjate que ahí está claro cuál es la calidad humana del revolucionario, de la revolucionaria, o la calidad humana o de la falta de humanismo de la derecha también. Si me estás hablando, mira, la política de agresiones no, lógicamente o históricamente no solo ha sido de Nicaragua. Si es Venezuela, también ha aplicado agresiones económicas para que la gente se ahogue. O sea, es lo inhumano de alguien de querer aplastar a la gente con esas políticas para que puedan tomar una decisión equívoca. O si hablamos de las sanciones, de las agresiones que hicieron en el 73 con Salvador Allende, por ejemplo, la misma actuación del imperialismo. O si vemos la actuación en contra de Cuba con un bloqueo de más de 60 años, para que la gente crea que va a votar o para que ellos crean que la gente va a votar a la Revolución Cubana. Y en el caso de Nicaragua, cómo asfixiaron al pueblo nicaragüense para que tuviera que votar en contra del Frente en el 90, por ejemplo. Sí. O sea, es el actuar de ellos. Decía el comandante Raúl Castro, si el socialismo es en realidad malo, que quiten el bloqueo y que se caiga por sí solo.
diríamos nosotros, si el sandinismo es realmente malo, ¿verdad?, que dejen de estarnos agrediendo y que la gente se dé cuenta si en verdad les favorece o no el proceso revolucionario en esta segunda etapa. Si el chavismo es realmente malo, que quiten las agresiones, ¿verdad?, el bloqueo económico, y que la gente vea de que el chavismo no les está dando bienestar política, económica y socialmente. Pero ven que no es la posibilidad de vencer de ellos. O sea, correcto. Entonces recurren a la agresión. Correcto. Es la única agenda que tiene. Es la única agenda, ¿va?, que tienen los norteamericanos. Ejercer medidas de presión ahogando a la población. Fíjate que vos mencionaste los tres países, el eje del mal de ellos, que dicen ellos. Los tres países que más han resistido agresiones, diría yo. Yo sé que toda Latinoamérica e incluso el Medio Oriente y todas las otras partes del mundo han sufrido agresiones de los gringos, pero en este caso Latinoamérica, tres países que han sufrido más tiempo agresiones. Si hablamos de Cuba, estamos hablando desde el 59, y es curioso que después de 20 años triunfa en Nicaragua la revolución, 79, y 20 años después la revolución bolivariana en el 99. Se tiene esa paradoja, pues cada 20 años surgió una nueva revolución, y son las que se han mantenido firmes resistiendo, y las que han sido agredidas porque han tenido gobiernos y revoluciones firmes, pues, que no han doblegado. Correcto. Y volvemos al concepto, a la esencia de un revolucionario, siempre ser leal a sus principios y a la sangre derramada, va, por todos nuestros hermanos que quedaron en el camino abonando, para que hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros abuelos gocen de una paz que nos ha costado, ¿verdad?, que nos ha costado sangre, sudor, lamento, y que desde el 2007 a la fecha pues hemos venido reconstruyendo y hemos venido ejerciendo soberanía, porque esa es otra de las cosas, Payito. Ajá. Nosotros a raíz de la segunda etapa de la revolución hemos ejercido soberanía. Siempre el comandante Daniel, la compañera Rosario, siempre han hablado de defender la soberanía, ¿verdad? Han contestado una y otra vez los informes de agresión del Departamento de Estado, de la Unión Europea, de los disque organismos de derechos humanos, y exigiéndole respeto a nuestra soberanía, ¿verdad? Habíamos caminado hasta cierto punto en una comisión tripartita que incluso se quedó fijada por ley, ¿verdad?, para también ganar la independencia económica. Y lo veníamos haciendo muy bien. Y el COSEP, extinto COSEP, lo sabía, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, Nicaragua se está volviendo un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial que no le conviene a los norteamericanos, y por eso de ahí la respuesta inminente son y serán siempre las agresiones. Así es. Y ese es el mejor homenaje a Tomás, es la resistencia a defender la revolución y la lealtad principalmente. Voy a poner un testimonio del compañero Noé Tinoco, que no fue de hace poquito, pues, el testimonio, pero está vigente todavía esa intervención de Noé acerca del comandante Tomás Borges. No fue sino años después que me di cuenta de que Carlos... No se reprodujo. Bueno, vamos a continuar la plática aquí. Sí, acordémonos de que el comandante Tomás muere un día antes de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. Sí. Y yo me di a la tarea de buscar discursos que nos pudieran servir en esta charla, en este homenaje al comandante Tomás, y me encontré con una que le hablaba a la clase obrera el 13 de diciembre de 1980, y él decía: la batalla por mejorar el nivel de vida del pueblo ya no es exclusividad de los sindicatos,
La batalla para mejorar las condiciones de vida del pueblo le corresponde a toda la nación, a los sindicatos, a las organizaciones políticas progresistas, a la vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, a todos. Debemos luchar por aumentar los ingresos reales a través de una política económica realista y cuidadosa. Solo un interés histórico tiene la clase obrera y es la toma del poder. Tenemos el poder, conservamos el poder y vamos a ejercer el poder. Le guste o no le guste al imperio norteamericano, le guste o no le guste a la Unión Europea. Y de eso que estaba hablando, realmente la otra característica de estos tres países que han resistido es por esa refundación, o más bien revolución, que cuando hablamos de revolución hablamos de volver a crear ese sistema de gobierno o crear un nuevo sistema de gobierno, otro modelo, porque algunos países en Latinoamérica hoy tienen gobierno de izquierda, pero todavía tienen una raíz de esos gobiernos de derecho, un ejército pro-yanqui, traidor, y en Nicaragua, Venezuela y Cuba se refunda, más bien se reconstruye Nicaragua, se construyen nuevas revoluciones con otro sistema de gobierno, con otro ejército, con un ejército del pueblo, y es algo difícil realmente, porque ellos entraron en el 79 sin ninguna experiencia militar, o sí experiencia militar como guerrilleros, pero sin ninguna experiencia de crear una institución como la policía, por ejemplo. Es correcto. Es que mira, cada estado tiene una superestructura establecida. Y el órgano represor por excelencia de esa superestructura es el ejército, la policía, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Todos los países tienen ejército, tienen policía. Que no me vengan con cuentos los ticos, que no la tienen. Entonces, cambiar esa estructura por medio de una revolución, ¿verdad? En este caso, como la de Cuba y Nicaragua, que fue una revolución armada que se echó al trasto, a la letina de la historia, digo yo, sí. a la Guardia Nacional como órgano represor de esa superestructura capitalista que tenía Nicaragua en aquel entonces. Entonces, se crea un nuevo ejército. Es más, Nicaragua es uno de los países que tiene el ejército más joven de Latinoamérica, porque se empieza a contar desde 1979 la creación del ejército, ¿verdad? Entonces, para estos otros países que llegan al gobierno, porque una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder, ¿verdad? Sí. Les toca convivir con el aparato represor que es beligerante para mantener esa superestructura. Por ejemplo, pues en el gobierno de Honduras. Sí. Puede tener las buenas intenciones la compañera Xiomara Castro, pero tiene a un ejército, tiene a una policía y tiene a una oligarquía que es la que en realidad da las órdenes al ejército. Y una desviación en dirección al eje del mal es suficiente como para que le den un golpe de Estado, como se lo dieron a Mel Zelaya en el 2009, ¿verdad? Entonces, llegar al gobierno y luego tomar el poder para luego cambiar esa superestructura, cambiar el ejército. Chávez fue sui generis en ese punto, porque la revolución que hizo Chávez no fue violenta, fue por la vía electoral, pero poco a poco iba cambiando la estructura del ejército, ¿verdad? El ejército que era pro-yanqui los iba retirando, poco a poco. Evo Morales lo estaba haciendo en su momento. De a poco iba cambiando, pero el tiempo, quizás la pericia no dio como para... Pero igual por eso lo sacan, o sea, le dan el golpe de Estado en función de saber de que va por ese camino, Evo. Es por eso, es correcto. De cambiar esa estructura. Y en Venezuela, tomando en cuenta de que Chávez fue soldado, tuvo un apoyo de las bases del ejército, no de los jefes superiores. Es correcto. Quienes se venden son los jefes superiores y quienes los salvan es, además del pueblo, en las calles, es el mismo ejército, pero los soldados. Eso es lo bonito. Son los que volvieron a rescatar, prácticamente rescataron
de un fusilamiento al comandante Chávez, y lo volvieron a ubicar en el poder, en el gobierno, digámoslo de esta forma, pero que en el transcurso del tiempo logró establecer el orden y tomar el poder, ¿verdad? Aunque la oposición en Venezuela, dividida y todo, tiene los suficientes recursos como para gestionar bloqueos económicos, le toca lidiar, incluso hasta negociar, que es lo que han hecho últimamente el compañero Maduro, negociar para que Estados Unidos flexibilice esas agresiones pedidas por los mismos, se dice en Venezuela, pitiyanquis, ¿verdad? Cuálidos, decían antes. Cuálidos, decía el comandante Chávez. Bueno, ya nos vamos, son las 7:02. ¿Con qué cerramos, Alex, para hablar de Tomás? Siempre reflexionar, ¿va? Yo creo que escuchar cada uno de los discursos del comandante Tomás y luego traerlo a nuestra realidad es un buen estudio como para seguir conociendo al comandante Tomás, seguirlo recordando, siempre mantenerlo en vigencia. Él siempre hablaba de la resurrección de los muertos, siempre hablaba de la resurrección. Es por eso de que dice Carlos, es de los muertos que nunca muere. Entonces ahora a nosotros nos toca resucitar todos los días, a cada hora, a nuestros héroes y mártires, al comandante Tomás, e incluso pues en el estribillo de la canción de Noé Tinoco termina diciendo: y con Carlos te diremos viva la revolución. Así. Bueno, muchas gracias, Alex Altamirano, por esta comparecencia. Muy bonita la plática. Alex viene con una preparación fuerte latinoamericana, ¿no? Y no solamente sobre Nicaragua, sino y el pensamiento vivo de Tomás. Gracias. Y a ver cuál otra hacemos. Viene julio ya. Tenemos varias pláticas que podemos hacer ahí. Perfecto. Estoy a la orden, hermano. Gracias, pues. Bueno, nosotros nos retiramos y los invitamos para el próximo jueves a las 6 de la tarde por la 101.7 FM, BirRadio y la página 3 veces Heroica. Saludos a Claudio Hernández nuevamente, y recuerda, dice, que la primera vez que yo conocí al comandante Tomás fue en el periódico La Prensa de don Pedro Joaquín Chamorro, cuando estaba preso en La Modelo. No recuerdo en qué año fue, él estaba en huelga de hambre, el comandante Tomás. Henry Hilario, saludos compañeros desde Washington, no soy traductor, soy vanguardia de mi querido pueblo nicaragüense, siempre deseo lo mejor para ustedes, bendiciones. Qué bonito un nicaragüense que escucha nuestro programa desde Washington. Saludos, hermano, saludos a Violeta Onfalia. Antes de irnos tenemos otros mensajes de ella. Angie, saludos a mis compatriotas, los veo desde Nueva Segovia. Este micrófono mete feedback. Vamos a leer lo que dijo Violeta. Dice: el discurso de Tomás que más me ha impresionado fue uno que dio durante una promoción de grados en el Ministerio del Interior, que en una de sus frases dice: no se arrodillen jamás si no es ante la bandera de la patria, manténganse erguidos ante los opresores de la humanidad. Nos vemos. Yo te he visto internado en las montañas, dibujando las mañanas con el sol. Yo te he visto montado en un colibrí. Aquí me quedo. Comiendo alguna raíz o dormido en una flor. No le tengo miedo a la muerte, me siento orgulloso de seguir siendo sandinista, de seguir siendo fiel a la bandera roja y negra de nuestro partido, siendo fiel a nuestra organización revolucionaria y morir orgulloso de tener la frente levantada y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos. Y no le tengo miedo a la muerte, me siento orgulloso. ¿Quién le debe su hermosura al hombre del septentrión? Compañero comandante Tomás, porque es tu ejemplo
hoy será siempre inspiración. Hacia el sol de la victoria marcharemos y con Carlos te diremos: ¡viva la revolución! Teníamos la moral revolucionaria, la fe en el pueblo, la convicción de que las virtudes del hombre son capaces de mover montañas. Y creo que eso fue lo fundamental, la moral revolucionaria. Cual semilla germinando sos Tomás, lentamente te asomas a la razón. Aunque nosotros no vayamos para siempre, digamos adiós. Otros sandinistas jóvenes nos van a sustituir y van a estar al frente del Frente Sandinista. Y por eso es que habrá Frente Sandinista para largo rato. Y habrán que se molesten Frente Sandinista hoy, mañana y siempre. Y de las nuevas generaciones podrán gritar a todo pulmón como nosotros: ¡patria libre o morir! Al principio éramos 10, solo 10, entre ellos Carlos. Después fuimos centenares y ahí estaban Ricardo y Doris. Después fuimos miles y ahí estaban Julio Buitrago y Daniel. Ahora somos centenares de miles y aquí estamos todos. Ahora somos una gran familia. Aquí me quedo, por BIR Radio 101.7 FM.